buenas noches, amigos. Hoy nos encontramos en la casa de la señora Idurbina Rodea, quien nos va a hacer favor de proporcionarnos una información acerca de la televisión y del contexto que se vivía en los años de 1990. Recordemos que estamos grabando este programa para Back to the 90s. Muy buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Nos podría decir, por favor, cuántos años tiene? 47. Muy bien. Miren, la entrevista consta de lo siguiente. Usted nos va a platicar acerca de cómo la televisión ha influido en su vida cotidiana, de cómo ha interactuado usted con la televisión, su familia, su entorno, y vamos a hacer algunas preguntitas por ahí que usted nos va a hacer favor de contestar. ¿Nos podría usted decir como primer punto cómo describiría la televisión en general? No hablando de ninguna década en especial, sino en general. ¿Nos podría decir cómo considera usted la televisión? Eso es un medio de comunicación pues muy importante dentro de nuestras vidas, porque es a veces para bien, a veces para mal. El gobierno la utiliza para pues mantenernos entretenidos y no darnos cuenta de lo que realmente está pasando fuera de nuestro entorno. Entonces, en ocasiones, pues, la televisión nos va a dar lo que el gobierno quiere que nos dé. Y a veces nos tienen tan embobados en la televisión que pues es un tanto difícil salirnos de ese entorno. Entonces, ¿usted considera que la televisión está influida por el gobierno? Claro, claro, no se detendría un gobierno sin un medio de comunicación que a él le convenga, por supuesto, porque no va a permitir un programa o unos programas donde hablen mal de él. Sí, claro, se habla mal de él, pero de un porcentaje de un 100%, un 2-3% va a hablar mal del gobierno, pero un 90 y tantos por ciento va a hablar pues a la perfección del gobierno o lo que el gobierno quiere que se entienda y que se pues, escuche. Ahora bien, retomando este punto importante que me parece un punto importante acerca de la forma de cómo vemos la televisión, ¿no? Y cómo nos las pintan. Eh, Hablando de la década especial, la década de los 90, que va desde 1990 hasta principios de los 2000, ¿cómo caracterizaría o qué características le daría a la televisión de ese entonces? Pues yo siento que en 1990 la televisión estaba un poquito más controlada, porque no era tanta violencia como hay ahora. Los programas de telenovelas, en aquel entonces, pues Gobernación no permitía, por ejemplo, que hubiera escenas de sexo dentro de la televisión porque eran censuradas. Claro. Eran censuradas y pues no, o sea, Gobernación no lo permitía. No existían tantas malas palabras como ahora. En cada 2 minutos de televisión, si no pasa una escena de sexo o pasan unas palabras inadecuadas para los jovencitos que no se despegan de ello. Claro, el contenido de televisión entonces lo cataloga como mejor al que estamos viviendo ahora. Claro, claro. Hasta los medios pues, de noticias, los noticieros antes eran un poquito más creíbles de cierta manera, ¿no? Porque teníamos muy buenos conductores. Estaba 24 horas con el señor Jacobo Saludowski. En la mañana estaba Guillermo Memo Ochoa. Entonces, eran, a mi manera de verlos, como uno de los conductores más creíbles que ha tenido la televisión. ¿Y por qué piensa que los conductores eran creíbles? ¿O por qué el motivo de esa imagen que proyectaban para ustedes como televidentes, digo? Es muy importante saber que ese tipo de imágenes que proyectaban son muy diferentes a las que nos proyectan ahora los noticieros, ¿cierto? Sí, claro. Lo que pasa que antes los conductores se basaban un poquito más en lo que era en sí la noticia, no el amarillismo que ahora le quieren dar las televisoras, porque como existen en canales abiertos, lo que es Televisa y Televisión Azteca, ahora pues siento que nada más es a ver quién da más la nota roja
para ganar más adeptos. Y antes no, antes para desafortuna o fortuna de nosotros, era nada más una sola televisora, que era televisión, pues sí, Televisa, y se enfocaban a dar la noticia, no a ver dónde había más sangre, dónde había más muertos, o dónde había, no sé, o sea, no le daban ese amarillismo que ahora le dan. Claro, o sea, en ese sentido cataloga la televisión como diferente. Sí. Recordando algunos programas, no sé, ¿qué tipo de programación le gustaba ver? Es que antes era un poquito, no un poquito, mucho diferente, porque por ejemplo había muchos programas de concursos, muchos programas de entretenimiento, teníamos siempre en domingo, donde nos reuníamos con la familia a ver a los artistas cantar, a donde se iba este señor Raúl Velasco a otros países y nos mostraban cómo era el país, cuál era su cultura, cuál eran sus costumbres, sus tradiciones. Y ahora, ¿en dónde están esos programas? Había muchos programas de concurso que se pasaban a media tarde y que a lo mejor llegábamos de trabajar y comer y nos fascinaba ver ahí el concurso donde familias iban a, pues a concursar y que todos nos reíamos de las tonterías a lo mejor o de las preguntas que ellos daban, pues, o nos poníamos hasta a jugar en la misma casa, no sé, en el comedor, en la cocina o donde estuviésemos, nos poníamos a jugar junto con ellos porque dábamos las mismas respuestas o nos poníamos nerviosos porque no contestaban, pero era un entretenimiento total, era un entretenimiento total y ahora no es así, porque ahora todo es lo mismo. Si una televisora saca un programa de concursos de niños, la otra no tiene. Si ahora sacó uno de baile, la otra va a ser lo mismo. Y están con lo mismo, o sea, se están quitando los programas una y otra, entonces como que no hay donde apoyarse o donde ver realmente qué es lo que les interesa como televidentes. Y si en este momento a usted llegaran y le preguntaran qué esperaría, qué querría ver en la televisión, ¿qué me diría? Series, muchas series, porque las series son historias contables, ¿sí? O sea, una historia que tiene inicio y tiene final, porque lamentablemente las televisoras volvemos a lo mismo, ya es pura telenovela o taranovela para todo el santo día y ya no hay un control. Los niños, desde muy pequeños hasta adolescentes, no se despegan de las telenovelas porque pues, les llama la atención las groserías, a lo mejor el chavo banda que sale por ahí, que le llama la atención. Pero todo eso, o las escenas, volvemos a las escenas de sexo, que las muestran tal cual y que ya no le dejan al adolescente o al jovencito nada de imaginación, porque se lo están plasmando ahí. Entonces, ¿qué es eso, no? Para mi gusto sería la mejor volver a las telenovelas de antes. Sí, era cierto, muy rosas, muy la pobre que se casa con el millonario, pero había una trama, había una historia. No se enfocaban tanto a unas, sino ahora matan a todos en la novela, a todos los van matando, al asesino lo dejan libre, ¿cómo? Pues quién sabe, pero nos muestra que no hay ley, no hay una ley. Nos están dando en esos programas que no hay ley, o sea, que yo puedo matar a 50 y a mí no me pasa nada. ¿Sí? Entonces, eso es a lo mejor lo que estamos viviendo en la sociedad y que a mí me gustaría que volviera ese tipo de programas, o sea, que fueran un tanto rosas, un tanto la tranquilidad, evitarnos, porque sí hay violencia dentro de nuestro entorno, porque todo momento vemos asesinatos, asaltos, secuestros, y todavía no los están mostrando en la televisión, entonces ya no sabemos cuál es más violento, si nuestro entorno o el entorno de la televisión. O nos están dando pauta a cómo matar sin dejar
lo que me comenta acerca de los programas de televisión y lo que se ha visto y todo, ¿usted piensa que la televisión educa a la gente? Pues no la educa, la deseduca. Pues sí, porque volvemos a lo mismo. Antes a lo mejor había un Plaza Sésamo, donde nos enseñaban a cantar, donde nos enseñaban a jugar, donde nos enseñaban a cantar. Pero ahora nos enseñan a matar, nos enseñan a robar, nos enseñan a secuestrar, porque eso es lo que pasa en todos los programas. Y si no, el famoso Laura en América, que son pura gente pagada para que muestre sus vidas, antes no lo había. ¿Sí? Antes no lo había. Yo siento que a finales de los 90 empezó a darse todo esto de mostrar la vida privada dentro de un grupo, ¿sí? Estaba el famoso Big Brother, donde ahí a todo momento los grababan, a todo momento no tenían intimidad ninguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos viendo y nos estábamos interesando en la vida de las personas que estaban ahí, día, noche, tarde, mañana, a todo momento estaban pasando, a lo mejor en algún horario en televisión abierta, pero en televisión por paga, todo el tiempo los estaban observando, hasta ir a hacer baño, porque los grababan. Entonces, es ridículo, ¿no? Que como personas dejemos que entren las demás personas a nuestra intimidad. Pues entonces yo no le digo en caso. Empezó, pues, a la gente a mostrarse como vive dentro de él. Entonces, como que no se me hace como adecuado. Sí, claro. Digo, para todo hay un límite y un respeto y creo que conforme va avanzando el tiempo y conforme van avanzando las décadas que estamos viviendo todos los días cosas nuevas, creo que la intimidad de las personas o la integridad de las personas está quedando atrás. Exactamente, eso es por eso decíamos, en la televisión no nos viene a educar, porque para eso estamos los padres y para eso, principalmente los padres, las familias, y en tercer lugar yo siento que es la escuela, pero la escuela es como para dar conocimientos, no educar. Y ahora los padres preferimos que la televisión o la escuela eduque a nuestros hijos. Y como padres, ¿dónde quedamos? Claro. Como padres no nos desobligamos de nuestros hijos, porque le decimos, vete a ver televisión, pero no nos sentamos un segundo a preguntar qué hicieron en el día. Si en el día de hoy se aprendieron el cuestionario o no se lo aprendieron. Con que le pregunte, oye, ¿ya hiciste tu tarea? Ya. Y el niño por estar en la televisión, en la computadora, se olvida de los demás. Entonces, los papás debemos estar al pendiente de eso. Por eso es que yo siento que la televisión no nos educa, o sea, nos quita esa parte de responsabilidad que tenemos como padres. Claro, claro, se delegan responsabilidades, claro, que se tienen. Y retomando, por ejemplo, el contenido de televisión, que es bastante interesante cómo han cambiado los contenidos de una época a otra, son de 10 años para acá que ha cambiado la televisión. No sé, ¿me podría decir algún programa que usted recuerde o que tenga muy presente y que diga, con ese programa me identifiqué o con ese programa ella es mi vida o no sé, algún programa que haya salido en los años 90 que usted recuerde, que diga, ese programa me encantó, pues, me gustó? A mí en sí son dos programas o tres los que me llamaron mucho la atención. En primera, a mí siempre me ha gustado los noticieros. Siempre me han gustado los noticieros. Y uno de los que más me llamaba la atención era de Memo Ochoa, que salía por las mañanas, porque antes de salir a trabajar, pues a lo mejor prendemos la televisión y sabemos qué es lo que estaba pasando en el país. Y el segundo, pues también fue lo de 24 horas con Jacobo Saludowski, porque también no era la repetición de las noticias de la mañana y en la noche. No, trataban de darle una variante a todo esto.
¿sí? Y el otro programa que yo siento que a mí me gustó muchísimo fue Papá Soltero. Porque a lo mejor fue en las repeticiones ya en los 90, ¿sí? Pero fue un programa que a mí en lo personal me gustaba mucho ver. ¿Por qué? Porque era enfrentar una realidad. Un hombre con 3 hijos y que eran de diferentes edades y que tenía que ver cómo solucionar cada uno de esos problemas. No era tan solo la cuestión económica de que él tenía que salir a trabajar. A la niña pues tenía que enseñarle cómo verse bonita, ¿sí? Al jovencito más grande era decir, bueno, pues a lo mejor tuvo una novia y así. Era un programa real de un papá que estaba tratando de solucionar sus cosas. Y me gustaba, claro, porque siempre había una solución. Claro, o sea, no todo era tragedia no para era ellos. todo tragedia, era una manera también de divertirse. Yo siento que para mí fue un programa padre, porque pues nos enseñaba la vida real. Claro, claro, son muchas cosas, ¿no? Es un entorno. Y es todo un entorno, todo un contexto y bueno, digo, también hay que ponernos a pensar en todo lo que engloba, ¿no? El ser un padre soltero y mantener a los hijos, y todo ese tipo de problemas, ¿no? Que a veces sí siento que para los padres, para ustedes como padres, sí es un tanto difícil educarnos a nosotros como hijos. Claro. Entonces, pues ese es un punto interesante. ¿Me podría decir también qué es lo que estaba pasando en los años 90 y cómo estaba influyendo todos estos cambios sociales, políticos, económicos en la televisión? Porque digo, tuvo que haber alguna repercusión, ¿no? Estamos hablando que en ese entonces estaba Salinas de Gortari, vino la devaluación, vinieron muchas crisis económicas. Pues, ¿Cómo afectó eso al contenido televisivo? Porque tuvo que tener algún impacto. Pues yo siento que sí tuvo de cierta manera un impacto, porque de la noche a la mañana los que fueron millonarios se hicieron pobres y los que fuimos pobres nos hicimos más pobres, ¿sí? Por la gran devaluación que se dio en aquel entonces. Pero era tanta la angustia de la gente. Yo recuerdo que era tanta la angustia de los padres, de las familias, que de un momento tenían 100 pesos a devaluarse a un peso, o sea, que decían, ¿con qué vamos a comer o con qué vamos a vestir, con qué vamos a educar? Y la única distracción. Yo siento que tanto era para ver cómo íbamos a resolver en aquel momento los problemas por medio de los noticieros, o como también era meternos tantito a la televisión y olvidarnos que íbamos a comer mañana, ¿sí? Porque hasta ese grado llegó nuestro país, a no saber qué vamos a comer mañana si hoy me pagaban 50 o 500 pesos y ahora me están pagando 5 pesos o 50 pesos. O sea, era una angustia, una psicosis de cierta manera. Entonces yo siento que las familias se enfocaron a ver programas, pero no eran esos programas de tragedia, sino eran programas, volvemos a lo mismo, eran series en que no había tanta violencia a lo mejor, porque era insuficiente la violencia de fuera como para volverla a ver en televisión. Entonces no, siento que nos empezaron a marcar, pero pues también es muy importante darse cuenta que para mi gusto la televisión empezó a decaer también por lo mismo. Empezó a decaer, ¿por qué? Porque novelas muy buenas que antes pasaban, buenas a lo mejor en su contenido, en los artistas, no sé, eran buenas, empezaron a hacer los refritos, pero estos refritos malísimos, eran, o sea, refritos malísimos, malísimos, que siento que se dio al final de los 90. Al final de los 90. Yo recuerdo, no me tocó verlo así como a ciencia cierta, pero para mi gusto y que ahora veo las repeticiones y repeticiones,
telenovelas de Thalía, por ejemplo, no sé, creo que sí fueron de los años de los 90 cuando aparecen este tipo de novelas. Y digo, para mi gusto son de muy mala calidad, muy pésimas, pero bueno, digo. Pero la veía la gente al final, ¿no? Al final de cuentas, claro, lo que la televisión no estaba. Pero también, yo también pienso lo mismo, de que las famosas Marías se hicieron ridículas. ¿Por qué? Porque en Italia tiene la pinta de ser pobre, porque jamás nadie se lo creyó, porque se ve fina la mujer, entonces ¿cómo iba a poder andar en un basurero con la cara toda mugrosa, pero sin embargo oliendo rico, ¿no? Entonces eso es absurdo. Entonces ahí, bueno, yo a mi manera de ver las cosas fue cuando empezó la decadencia de la televisión, donde ya empezaron a haber escenas no adecuadas para los niños, no para los adultos, porque bien o mal los adultos, pues vivimos todo esto, pero no los jovencitos. Y ya no hubo un control de las televisiones. Ya Gobernación como que le dio lo mismo si hablaban groserías o no hablaban groserías, que si había sexo o no había sexo. Ya no empezó entonces a no censurar, a menos que al gobierno le perjudique. Claro, entonces como siempre, si al gobierno le va a perjudicar, pues lo van a censurar, y si no, no, salió del aire. Entonces me acuerdo que al finales de los 90 salió 24 horas. Sí, sacaron del aire. Y a Guillermo Ochoa, sí, a Memo Ochoa lo sacaron de un día a otro, simplemente porque no dio una información, o me parece que dio una información que le perjudicaba a quien aquel entonces estaba en el poder. Simplemente le dijeron, el día de mañana usted no se presenta. Y así todo el mundo nos preguntábamos, ¿quién? Pues quién sabe. Se lo comió Televisa porque ya no pasó. Y fue de un día a otro. Entonces empezaron a censurar. Estaba también en el noticiero de la mediodía, empezaba a salir en el canal, me parece que en el canal 4, el hijo de Jacobo Zabludowski. Entonces lo vetaron también. ¿Por qué? Porque no se quiso alinear a las normas que en aquel momento el gobierno tenía. Entonces siento que ahí empezó la decadencia. Entonces, ¿usted considera que el contenido de televisión de los años 90 era adecuado para la sociedad? ¿Era adecuado para lo que estaban viviendo, para ustedes como personas? Digo, a mí me tocó, yo soy de los años 90, a mí me tocó pero ver como caricaturas, y en ese sentido las caricaturas en lo personal se me hacían muy lindas, muy tiernas, muy... Las caricaturas, dentro de las caricaturas encontramos programas muy buenos que a la fecha, a mi edad, me siguen gustando. Habían series que decía tan entretenidas y que no tenían a lo mejor grandes contenidos, pero que eran muy buenas. Estaba Scooby-Doo, porque en aquel entonces sacaban muchos programas de Scooby-Doo, de Don Gato, ¿sí? Después lamentablemente hasta las caricaturas fueron relegando o decayendo, y hasta últimamente estaban los Picapiedras también. Son series que a lo mejor, pues ahora si las veo niños se le van a hacer aburridas, porque no tiene guerra, no tiene armamento, era un simple perro con sus amigos resolviendo los casos que a veces el FBI no puede resolver. Entonces era muy divertido ver un perrito con sus amigos, un amigo muy miedoso, y siempre resolviendo los casos. Nunca les fallaba. Y era muy divertido. Y era también el programa de Don Gato, de un gatito por ahí muy holgazán que tenía sus amigos que todo le daban, y que había un policía que siempre estaba atrás de ellos, pero que cuando se presentaba un serio problema, cuando no los gatitos le ayudaban al policía, el policía le ayudaba a los gatitos, pero siempre era tocando el tema de la familia, que me parece sumamente importante, la forma en cómo se relaciona el contenido de televisión, la televisión en sí, con la familia.
¿Cómo veía la televisión? ¿Sola, con familia, con amigos, no sé, con el novio? Pues por las mañanas era en casa y sola y corriendo, porque había que entonces ir a la escuela, era ir a la escuela, entonces era levantarse muy temprano para alistarse e irnos a la escuela y ver un segundo de pasadita y noticiero y ver qué es lo que es, qué entrevistas acaban, pero por lo regular, lo que era sábado y domingo, familia por las tardes, porque todos, pues aparte de estudiar, también trabajábamos, entonces nos reuníamos en las últimas horas de la tarde para ver la mejor novela que estaba muy interesante o pues en la noche ver el noticiero o ver el Canal 5 ver alguna serie en particular, pero era muy padre porque siempre se hacía en familia y ahora desde entonces yo creo también salieron los celulares de cada uno con su propio celular y nos olvidamos de hablar, el comunicarnos, que nos hace tan importante hacer la televisión de hoy. ¿Por qué? Pues porque está en internet y mejor la busco y al rato no sé. Claro, es muy cierto lo que me dice, es muy cierto lo que me comenta. La tecnología nos ha venido a beneficiar en algunos aspectos, pero sí hemos perdido el contacto tanto visual, con la familia, con la gente que nos rodea y hasta con la misma televisión, ¿no? Porque ahora las televisiones están abandonadas y son obsoletas. Pues sí, porque ahora ya lo nuevo son los celulares, porque ya ni las computadoras. Ahora son los celulares, en que en un simple celular podemos encontrar toda la información a vida y por haber, y si no, rapidito le busco y ya me salió la información adecuada, lo leo, la bajo o le entrego y antes tampoco, porque inclusive no teníamos tanta tecnología y nos íbamos a los libros a ver esa información, porque antes no nos aceptaban una información bajada de un internet porque no lo teníamos. Entonces era hacerlo manual, nos obligaban a leer y ahora los jovencitos ya buscar. Ahora es más fácil agarrar la computadora, eh, presionar un botoncito y eso es todo. Y la pego y ya la mando y es más fácil. Pero ya nos interesa en un libro, en ir a buscar a un libro. Y hablando, retomando los temas televisivos y todo el contexto que nos rodea y que nos rodeaba en 1990, porque, pues digo, me tocó vivirlo. A mí, en lo personal, hay un programa que se me hace interesante porque nos cambió a nosotros como jóvenes la forma de ver al mundo y la forma de comportarnos con los demás. Hubo un programa paralelo a este que era con Paco Stanley, no recuerdo, y con Mario Besares, digo, estaba muy chiquita cuando lo veía, pero me gustaría que me hablara de otro rollo. ¿Qué pensamos acerca de otro rollo? Pues otro rollo siento que vino a revolucionar la televisión. A mí me gustaba, a mí en lo personal me gustaba mucho otro rollo porque encontramos a un conductor que no llevaba el formalismo como lo llevaban los demás. Y eso fue lo que también llamó la atención, con su gorrita hacia atrás o su manera de hablar, y interactuaba con los jóvenes que en aquel entonces estaban en vivo. Muchos de sus programas eran más bien eran los martes, tenía público en vivo, empezó a hacer los monólogos, los famosos monólogos, pero que también daba no nada más era el relajito entre los conductores, sino que era un todo, un englobar a los jóvenes, un interactuar con los jóvenes, ¿sí? Porque los involucraba, ¿sí? No era solo él. Fue cambiando otro rollo con el paso del tiempo, sí es cierto, cambió su contenido y el conductor, como dijo, prefiero salir del aire antes que me lo cambien al 100% del programa, porque al final ya no fue lo mismo, pero sí fue un programa muy divertido, porque con los famosos monólogos hacía pensar a los chavos. Sí, claro. Y los empezó también a ser conscientes de su persona.
sexualidad, porque nos hablaba como hablan los jóvenes. O sea, no era con groserías, pero sí de una manera muy táctica les daba a entender lo que estaba pasando en su entorno. Y los chavos divertidísimos, ¿sí? Porque optaron por su moda, de cómo se vestía. Un conductor nunca había salido en tenis. En cambio, ahora pues, se pusieron de moda los jeans, se pusieron de moda los tenis, el suétercito, o sea que no fue un conductor tan formal como lo había sido. Vemos a los noticieros en que tenían que estar muy presentables. Fue todo lo contrario, ¿no? Fue un conductor alivianado que empezó a mostrar lo divertido de cierta manera. Entonces considera que Otro Rollo fue un parteaguas en la televisión mexicana. Sí, muchos programas se basaron en eso para sacarlos, pero lamentablemente las cosas no funcionaron a mi manera de verlo, porque ahora estamos lo del famoso sabadazo donde definitivamente no pasa un segundo en que no digan peladeces y peladeces y peladeces y todo el programa es lo mismo, pero no tienen contenido. Y Otro Rollo siento que tenía mucho contenido, porque a pesar de que echaba relajo con los demás conductores y que se encimaban unos a otros o que brincaban, siempre respetaron al público. Y ahora las personas que ven el famoso sabadazo es de pues una pelada tras otra y una tras otra y una tras otra. Pero para mí, Otro Rollo sí fue un parteaguas dentro de la televisión. En comparación, la televisión de los 90, por lo que usted me ha comentado, fue mucho mejor que la televisión que estamos viendo ahora. Ah, claro, aún sí. Está totalmente convencida de que la televisión claro, ha cambiado. Sí, claro. Ha cambiado mucho y para mí. ¿Usted no considera que los cambios de televisión hayan sido positivos? Al revés. Todos fueron negativos. Porque nos muestran un mundo que a veces es demasiado crudo. Y a veces tenemos tantos problemas como familias y nos involucramos en esos problemas más allá. Yo no digo que en los 90 no había asesinatos, pero a lo mejor no les daban el amarillismo que ahora les están dando. Sí había secuestros, pero bueno, no, definitivamente la televisión de ahora. Ese era mi siguiente punto. Si usted pudiera calificar la televisión de los 90 de un 0 a un 10, ¿qué calificación le pondría y por qué? Al 10. Me iría sin temor a equivocarme al 10. ¿Por qué? Pues porque como estudiantes nos aportó mucho. Como familia nos dio diversión. Como personas, pues también, porque no éramos tan violentos. ¿Sí? O sea, de un 0 a un 10 yo le daría el 10. Y si me preguntas ahorita de qué calificación yo le daría a la televisión, pues yo no le daría ni el 0. El 0 es mucha calificación para la televisión. El 0 ya es demasiada calificación a las dos televisoras, porque se salva uno que otro programa, pero no, definitivo, no le daría ni el 0. Y es demasiado para las televisiones. Sí, claro. Entonces, una de mis últimas preguntas es, ¿considera que la televisión ha sido parte de su familia? ¿Ha sido como un integrante más de la familia que está ahí presente? Claro. ¿Cómo lo ve? ¿O simplemente como un aparato electrónico que funciona y... Claro que no. Yo siento que antes sí fue parte de las familias mexicanas, porque a lo mejor también no había tanta tecnología, ¿sí? Y que no nos enfocábamos en otras cosas. Estaba el radio y la televisión nada más. O sea, a lo mejor durante el trabajo escuchábamos el radio, pero por las tardes era un reunirnos con la familia. Y dentro de esta familia estaba la televisión. Porque
volvimos a lo mismo, a interactuar con la televisión, porque en un programa de concursos todos participábamos, que nos enojábamos también, porque la telenovela, el actor, pues no se casa luego con la muchachita, ¿no? Entonces sí formaba parte de la familia, formaba en un gran número de familias mexicanas, porque no tenían otra diversión. Sí, que había cines, por supuesto, pero que lamentablemente no eran como accesibles a todos los mexicanos. Ahora a lo mejor tampoco, pero antes eran más. Entonces, pues, no, fue parte de las familias mexicanas, con su entorno, con su vida diaria, con su economía también. Porque a un niño le podíamos decir, sabes que no te llevo al circo o no vamos al circo porque es muy caro. Mejor un ratito de televisión. Entonces, si se dan cuenta, influyó en todo, en las familias. Claro, claro. Ha sido una influencia masiva la que ha tenido la televisión hacia nuestras vidas, ¿no? Una última pregunta. Si usted pudiera recomendar un programa de los años 90 a nuestra audiencia, ¿qué le recomendaría? ¿Cuál programa le recomendaría? Para que ellos lo vieran y lo disfrutaran desde sus casitas, desde el internet. Porque pues sabemos que ahora ya podemos ver las cosas, las series, telenovelas que pasaron hace mucho tiempo, que ya las podemos encontrar en internet. Esa es una de las gran ventajas. ¿Qué programa le recomendaría a mi audiencia para que lo viera y que dijera, tiene razón, la televisión de los 90 era mejor que la de ahora? Insisto, sería Papá Soltero como programa familiar, que vieran cómo se hacía realmente un noticiero, ¿sí? Y que no le daban todo escrito, sino que era un conductor o un entrevistador con una persona. O sea, que vieran los noticieros realmente cómo fueron y lo que estaban. La otra sería el programa de Paco Stanley, porque en el Paco Stanley salía Besares y haciendo bailes y todo el mundo bailando y divirtiéndose, porque los niños, todo el mundo aprendió a bailar el gallinazo. No había un niño que no se divirtiera con el gallinazo. La otra, pues no sé, sería alguna novela. No sé, ¿le parece Cuna de Lobos? Cuna de Lobos fue una de las novelas mejores que existen. A mi manera de ver las telenovelas. Claro, existieron otras antes, pero Cuna de Lobos fue una novela donde le dieron tanta trama que no nos perdíamos un programa. Era de ver la malvada que era bien malvada y la tonta que era muy tonta, pero que también tenía sus momentos de el por qué el malo es malo. Sí, no, o sea, no eran personajes planos, sino que tenían una trascendencia en la televisión. Claro, porque no era la mala, pero ¿por qué era mala? A mi gusto estaba enamorada del hijo, ¿no? Pero bueno, era una situación así, ¿no? Entonces, eso y las caricaturas, que eran las caricaturas, siento que las caricaturas también eran muy, muy buenas. Y el otro, pues, que vieran los programas a lo mejor de concursos. Estaba me parece que por los 90 estaba saliendo Atínale al precio con Regil, ¿cierto? Pues empezó ese programa, ya fue como un refrito porque antes también había otro programa similar donde era Atínale al precio y que se llevaban un montón de cosas, que era muy bueno porque la gente realmente decía, cuesta tanto, ¿sí? Le hablábamos a la televisión, aunque la televisión no nos escuchara, ¿no? Porque si preguntaban cuánto valía la mayonesa, las amas de casa, todo el mundo sabía cuánto valía la mayonesa o la bolsita de sal. Decían, no, es que estás mal, es mucho, quítale, ponle. Entonces son programas que deberían de ver para que se dieran cuenta que realmente era un concurso. Claro. Cómo eran estructurados los programas. Y sin tanto dinero y sin
sin tantas cosas de iluminación y sin tanto nada. Era un conductor con unas personas al lado que había que atinarles al precio. Si ganaste, bueno, pues ya te llevaba. Te llevas tu mayonesa a tu casa. Sí, y si eras feliz, ¿no? Y si bien le fue, se llevaba hasta la cocina. Pero fueron programas muy, muy buenos. En general, piensa que la televisión ha cambiado a la humanidad, o la humanidad ha cambiado a la televisión. Pues yo siento que son las dos cosas. Ha habido cambios en las dos. Ha habido las dos cosas. La humanidad ha ido manipulando, no cambiando. La ha manipulado la televisión. Porque van a poner lo que, el gobierno va a poner lo que nosotros debemos ver, porque no tenemos opción. ¿Sí? Entonces, es eso. El gobierno la va a manipular de tal manera que ahora ya no nos dejan ver cuál es la realidad. Yo siento que son las dos cosas. Las dos han cambiado. Las dos han cambiado. Son manipulables antes siento que vivió lo de antes, ¿no? Y antes a lo mejor digo, yo viví mejor en 1990, ¿no? Y ahorita no me está gustando mi realidad, a lo mejor por eso hablo de esa manera. Pero bueno. De antemano le reitero mis agradecimientos hacia usted, hacia su tiempo que me brindó y que me estuvo platicando un poquito de las cosas que se han vivido todos los días y que hemos vivido desde hace muchísimo tiempo, desde que la televisión llegó a nuestra vida, las hemos vivido. Le agradecemos su tiempo para esta pequeña entrevista, con fines de saber qué es lo que está pasando, qué es como que de televidentes están viendo la televisión. Queremos saber cómo es que nosotros como personas, como usuarios, estamos percibiendo la televisión y que no nos cuenten quienes hacen la televisión cómo la deberíamos de ver. Es muy importante para nosotros la información que nos ha dado y de antemano le agradecemos el tiempo que nos dio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa y